Hoy cerramos esta crónica negra con el francés Martín de Molard, el vampiro de Lyon. Un siniestro personaje que engañaba a las mujeres prometiéndoles un trabajo como sirvientas bien remunerado. Su verdadera intención era llevarlas a un lugar apartado para robarles y matarlas sin piedad. Cuentan que antes de abandonar los cadáveres, bebía su sangre de cada uno de ellos. Martín de Molard fue condenado a morir en la guillotina. Su cabeza se expone actualmente en un museo francés. Abrimos nuestro tercer expediente de la noche. Mientras unos aseguran que su vampirismo forma parte de la más fantasiosa leyenda, otros están convencidos de que el francés Martín de Molard bebía la sangre de sus víctimas, lo que le valió el apodo del vampiro de Lyon. Está considerado como el primer asesino en serie del país galo. José Manuel, en esta ocasión vamos a viajar algo más atrás en el tiempo. Principios del siglo XIX. ¿De quién estamos hablando? Martín nació en el municipio francés de Tramoyes en el año 1810 y nació allí porque su padre había huido a Francia al ser perseguido por las autoridades austríacas. El delito había sido haber participado en un complot para quitarle la vida al emperador austrohúngaro. Y allí en Francia Jean-Pierre conoció a una mujer, se casaron y de esa unión nació él. Y por lo que cuentan las crónicas, ese tal Jean-Pierre, el padre, terminó siendo detenido, ¿no? Efectivamente, aquello ocurrió cuando las tropas austrohúngaras llegaron a Tramoyes en 1814. En ese momento Jean-Pierre huyó con su familia a Padua, en Italia, pero lograron detenerle y ejecutarle, así que a su mujer y a su hijo no les quedó otra que regresar a Francia, aunque apenas tenían recursos para vivir. La única forma de salir adelante era mendigando. ¿Y de qué vivió el propio Martín de Molard ya, siendo un adulto? Pues en 1840 se casó con Marianne Martinet y por aquel entonces la labor de Martín para poder vivir era robar, o sea, no tenía oficio conocido. Aquello provocó que tuviera que cambiar de municipio en más de una ocasión al ser perseguido por las autoridades. Finalmente se instaló con su esposa en Lyon. Cuentan que Martín era un tipo raro, lleno de excentricidades, que nunca se relacionaba con los vecinos y que prohibía a su esposa que lo hiciera. Los vecinos se dieron cuenta, además, de que cuando Martín llegaba tarde a casa, de madrugada, ella no le dejaba pasar hasta que recibía una contraseña. Pensaban que era un tipo raro, sí, pero desconocían que tras aquellas rarezas se ocultaba un instinto asesino. Su modus operandi siempre fue el mismo durante 10 años y siempre con el beneplácito de Marianne. Se acercaba a jóvenes a las que veía pasar por las calles de Lyon y les prometía un trabajo bien remunerado como sirvientas. Cuando le acompañaban, no solo les robaba todas sus pertenencias, sino que las asesinaba cruelmente y, según algunos, bebía su sangre. Aunque luego conoceremos detalles de sus ataques y conoceremos víctimas anteriores, vamos, si te parece, a detenernos en el descuido que Martín cometió y que le llevó a ser detenido. Pues sí, a Martín no lo descubren por una investigación policial, sino porque una de las mujeres que logró escapar de sus ataques, María Pichón, dio un testimonio detallado del asesino a las autoridades. El principio del fin se dio una tarde del mes de mayo de 1861. Esa tarde una chica apareció en una zona a las afueras, una zona de granjas, pidiendo auxilio. Cuando los vecinos se acercaron a ella, la joven aseguró que un hombre había intentado matarla y por ello fue rápidamente trasladada a la comisaría de Montuel. A ver, cuéntanos, pero desde el principio, ¿qué había ocurrido a esta gente? ¿Qué le ocurrió? Bueno, ella era María Pichón, como hemos dicho. La mujer estaba caminando por las calles de Lyon cuando se le acercó un hombre para proponerle trabajar de sirvienta con unas condiciones bastante buenas. Como la chica estaba precisamente buscando trabajo, vio el cielo abierto. Además, el aspecto del que creía que sería su nuevo jefe a ella le inspiraba confianza. María aceptó
aceptó el trato y esa misma tarde subió con el hombre a un tren, camino de Montuel, y al llegar a la estación cargaron sus pertenencias y se adentraron a pie por un camino apartado. ¿Y no levantó Dimolar ningún tipo de sospechas en la chica? Hombre, algo más adelante sí, porque el hombre comenzó a comportarse de manera muy extraña. Primero intentó sacar una especie de estaca que encontró clavada en la tierra. Como le fue imposible, siguió caminando, pero se pasó todo el camino mirando al suelo como queriendo encontrar algo. Más adelante llegaron a las inmediaciones de una casa abandonada y ahí fue donde Marie se negó a continuar, temiendo por su vida. En ese instante, la bestia cobró vida. Martín Dimolar se abalanzó sobre Marie e intentó estrangularla con una cuerda. Forcejearon hasta que la joven pudo escapar y salir huyendo. Aunque su verdugo la siguió de cerca, no logró alcanzarla y tuvo que desistir. El testimonio de Marie sirvió para obtener un retrato robot del asesino. Hombre, de mediana edad, con una cicatriz sobre el labio superior, eran los detalles que faltaban para poder dar con el vampiro de Lyon. Habíamos viajado al final de la actividad criminal de nuestro protagonista. José Manuel, Martín ya había dejado un reguero de asesinatos, ¿verdad? Efectivamente, en febrero de 1855 apareció en el bosque de Montaverne el cadáver de Marie Badaille. El cuerpo estaba desnudo, presentaba numerosas heridas y como apenas había sangre en la zona, se sospechó más adelante que Martín se la había bebido. Indagando en su entorno, se supo que la chica había abandonado la habitación que alquilaba porque un hombre le había propuesto trabajar como sirvienta. ¿Y hubo más asesinatos? Sí, decenas, y siempre con el mismo modus operandi. Pero no hay muchos datos, y hay que decir que este es un caso un tanto atípico, entre otras cosas porque muchos cadáveres no se reconocieron, otros no fueron ni siquiera reclamados por sus familiares como si no los hubieran echado en falta. Cosas poco habituales que cubrieron de misterio este asunto. Pero se sabe que murieron muchas jóvenes que fueron engatusadas con la historia de ese trabajo bien remunerado y a las que luego asesinó Martín de manera violenta, causándoles heridas y contusiones y supuestamente bebiendo su sangre. Como hemos adelantado, ahora los agentes tenían una buena descripción, con detalles físicos muy reconocibles. Detalles que solo podían conducir a un hombre, Martín Dimolar. ¿Cómo fue detenido este individuo? A nuestro protagonista lo detienen en su vivienda. Previamente comprobaron que tenía esa cicatriz en el labio y que no era capaz de dar una coartada para la tarde en la que María Pichón fue atacada. Así que fue detenido inmediatamente. Poco después la propia Marie lo reconocería. Su casa fue registrada y en ella encontraron huellas de sus crímenes. Había ropas de las víctimas con manchas de sangre por todos lados. Como esa vivienda era compartida con su esposa, a ella también la detuvieron, entendiendo que colaboraba con su silencio en los crímenes de su marido. Gracias a la declaración de su esposa, los agentes supieron que aquellos asesinatos tenían el trasfondo del robo. Dimolar robaba a las víctimas y luego les quitaba la vida para evitar ser denunciado. Y para evitar la pena capital, la esposa de Dimolar se defendió diciendo que si no había delatado a su marido, fue porque él la había amenazado de muerte. Dio detalles importantes de las andanzas del vampiro de Lyon, como aquella noche en la que su marido regresó tarde a casa con la ropa manchada de sangre que ella misma tuvo que lavar y con un reloj de plata que vendió para ganar dinero. Los agentes llegaron a localizar, gracias a las indicaciones de Marie, el cuerpo de aquella chica desconocida que estaba enterrado en un bosque y que presentaba una gran fractura en el cráneo. ¿Qué más secretos desveló la esposa de nuestro protagonista? Marie contó otro caso que sirvió para localizar un nuevo cuerpo, el de Eulalia Boussot. Esta joven la había enterrado en el bosque de Comunes y presentaba heridas por el cuerpo por las que se supone que Martín había bebido su sangre. Y un detalle más, los forenses indicaron que al ser enterrada, la chica todavía estaba viva. José Manuel, ¿cómo transcurrió este proceso judicial? Pues ante todo hay que destacar que Martín se enfrentó al juicio con mucha sangre fría, siempre con mucha calma, y en todo momento negó los cargos y se declaró inocente hasta el final. Aún así, todas las pruebas estaban en su contra y Martín fue considerado culpable y condenado a muerte. El 8 de marzo de 1862 se levantó en Montuel el patíbulo donde Martín Dimolar sería ejecutado en la guillotina. Hasta el momento final, el reo se mantuvo firme, sin un atisbo de miedo.
Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en un lugar que se mantuvo en secreto, aunque su cabeza fue enviada primero a la Facultad de Medicina de Lyon y después a un museo francés, donde aún se expone. Su esposa Meriam fue condenada a 20 años de trabajos forzados por su complicidad en los crímenes del vampiro de Lyon. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.